Hola, queridos estudiantes. Les habla su profesora de matemáticas, María Luz Dicona. Estamos con segundo de secundaria con el tema número 2 de números racionales. Vamos a dar continuidad con el subtítulo Potenciación en Q. ¿Qué será la potenciación? ¿Para qué podemos usar? Podemos usar para expresar cómo multiplicar un número por sí mismo varias veces. Por ejemplo, quiero multiplicar el número 2 4 veces y escribo 2 por 2 por 2 por 2. Lo puedo simplificar esta notación como 2 elevado a la 4 y se lee de esta manera: 2 elevado a 4, o también podemos leerlo 2 elevado a la cuarta potencia. Entonces se puede hacer la notación de esta manera. Escribimos la base, que es el número el que se va a repetir. Escribimos el exponente, el 4 en este caso, las veces que se va a repetir el número 2, y como resultado de 2 elevado a 4 tenemos el resultado de la potencia, que es 16. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo que se aplica en la vida real es que Luisa quiere saber cuántos bisabuelos y tatarabuelos conforman su árbol genealógico. Vamos a dibujar este árbol genealógico y vamos a analizarlo un poco. Luisa sería la primera persona del árbol. Luego tendría Luisa sus padres, que serían 2. O sea que sería 2 elevado a la 1, 2. Tenemos los abuelos, que sería la segunda generación. Entonces sería la base 2 elevado al cuadrado. Luego tenemos los bisabuelos, que sería la tercera generación. Entonces sería 2 elevado a 3. Y tenemos los tatarabuelos, que sería la cuarta generación. La base sería 2 y elevado a 4. En realidad podemos decir que Luisa tiene 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Entonces, como definición, podemos decir que una potencia es una multiplicación abreviada de los factores iguales, que está conformada por la base, que es el factor que se repite, y el exponente, el cual indica el número de veces que se repite la base. Y muy importante es, queridos estudiantes, que la base tiene significancia en el signo. Por ejemplo, si la base es negativa y el exponente es par, la potencia será positiva. Si la base es negativa y el exponente es impar, la potencia es negativa. Vamos a ver un ejemplo para aclarar esto. Tenemos menos 2 tercios elevado a la 6. En resumen, podemos poner esta tablita acerca de los signos. Hemos dicho que cuando tiene la base el signo negativo y el exponente es par, nos tiene que dar como resultado la potencia positivo. Vamos a analizar. Dice 6 veces voy a repetir menos 2 tercios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El negativo se va a repetir en todos los componentes de esta multiplicación. Veamos qué signo nos va a dar como resultado. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por menos nos va a dar más. Y lo vamos a repetir 6 veces el 2, que es el numerador, y en el denominador las 6 veces el 3. Como han visto, el resultado nos da positivo, como en la tablita de signos que tenemos. Entonces, 2 elevado a la 6 sobre 3 elevado a la 6. Tenemos como resultado 64 sobre 729 avos. Para poder aclarar mejor, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos menos 5 séptimos a la quinta. Voy a repetir 5 veces este término, menos 5 séptimos 5 veces. Nos dice que cuando la base es negativa y el exponente es impar, su resultado nos va a dar negativo. Veamos, menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Y más por menos, menos. Como resultado nos da negativo. En el numerador anotamos las 5 veces del 5 y en el denominador 5 veces el 7. Lo que nos da como resultado es menos 5 a la quinta sobre 7 a la quinta. Y como resultado final tenemos menos 3.125 sobre 16.807 avos. Entonces,
esta tablita de la ley de signos es muy importante para poder aclarar qué resultado va a tener al final. Y también podemos decir que cualquier número racional que esté elevado a n, podemos distribuir su exponente y poner a elevado a ese exponente n sobre b elevado a esa n. Entonces, está secundado a la ley de signos que hemos hablado anteriormente. Vamos a probar algunos ejemplos. Tenemos menos 3 cuartos elevado al cuadrado. Hemos dicho que cuando es negativo la base y el exponente es par, nos va a dar como resultado positivo. Entonces repartimos al numerador el exponente 2 y al denominador el exponente 2 también. En el b también hacemos lo mismo, nos da negativa la base, el exponente par, el resultado nos va a dar positivo. Y distribuimos el exponente entre el 7 y el denominador el 5. En el c pasa lo mismo, tenemos como signo positivo, se sobreentiende que es positivo. Entonces, un número positivo, un número racional, un número quebrado elevado a cualquiera, ya sea par o impar, siempre nos va a dar positivo. Y en el último ejemplo tenemos menos x sobre y elevado a la 9. Observamos que es negativo y está elevado a un número impar. Entonces el resultado va a ser negativo. X a la novena sobre y a la novena. Hemos repartido también el exponente. Bien, vamos a ver también qué propiedades tendrá la potenciación. En primer lugar tenemos la potencia del exponente 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier número que nosotros tengamos, que sea un número quebrado, un número fraccionario, que esté elevado a 0, nos va a dar como resultado 1. Pero esto siempre y cuando cumpla esta ley, que A sea de diferente de 0 y B también sea de diferente de 0. Otra propiedad es la potencia de exponente 1. Un número racional que está elevado a 1 siempre va a ser igual a sí mismo. A sobre B elevado a 1 nos va a dar A sobre B. Veamos otra propiedad, la multiplicación de potencias de igual base. Tenemos como ejemplo 3 cuartos elevado al cubo por 3 cuartos elevado al cuadrado. Como observan, tiene la misma base. Entonces anotamos, en primer lugar, el primer término. Anotamos 3 veces y el segundo término 2 veces. Lo que nos da como resultado que voy a anotar la misma base, que es 3 cuartos, 5 veces. Entonces anoto el 3 cuartos, todo se va a repetir 5 veces. Implícitamente han debido notar que he sumado 3 más 2 nos da 5, nos da el mismo exponente que hemos conseguido multiplicando términos independientes. Veamos aquí un ejemplo. Tengo 7 tercios elevado a 5 por 7 tercios elevado al cubo. Como en el ejemplo anterior puedo hacerlo directamente. 5 más 3. Estoy sumando los exponentes, lo que me va a dar 7 tercios elevado a 8. Veamos otro ejemplo. En el caso negativo, menos 5 novenos al cubo por menos 5 novenos a la 7. Voy a sumar los dos exponentes. Menos 5 novenos elevado a 3 más 7. Nos va a dar igual a 10. Y el signo, como está negativo, el exponente es par, automáticamente se vuelve resultado positivo. Y tenemos 5 novenos a la 10. En general podemos definir entonces que la multiplicación de potencias de igual base solamente tenemos que sumar los exponentes para encontrar un resultado. Tenemos otra propiedad, la división de potencias de igual base. Para explicar esto tenemos aquí un ejemplo. Tenemos la base que 3 cuartos, que en ambos casos es lo mismo. Vamos a dividir 3 cuartos elevado a 5 entre 3 cuartos elevado a 3. ¿Qué nos da? 5 veces voy a repetir 3 cuartos en el numerador y 3 veces en el denominador. Voy a ir simplificando aquellos términos que se están repitiendo. Como resultado solamente me va a quedar 2 veces el 3 cuartos. Y anotamos eso, ¿no? 3 cuartos al cuadrado.
También si se han dado cuenta, simplemente parece haberse realizado una resta de 5 menos 3, nos va a dar 2. ¿No es cierto? Como podemos anotar, 3 cuartos elevado a 5 menos 3 igual 2. O sea que podemos aclarar esto más simplificadamente, que 3 cuartos elevado a la 5 sobre 3 cuartos elevado a la 3 nos va a dar a 3 cuartos elevado a la 5 menos 3, lo que nos da igual a 3 cuartos elevado al cuadrado. Y eso nos da igual a 9 sobre 16 avos. En resumen, podemos decir que la división de potencias de igual base, lo único que tenemos que hacer es restar los exponentes. Tenemos un ejemplo. Vamos a hacer menos 7 quintos a la séptima, lo vamos a dividir entre menos 7 quintos al cubo. Según la fórmula que hemos tenido anteriormente, vamos a hacer la resta de solamente los exponentes. Anotamos la base como está, menos 7 quintos elevado a 7 menos 3. Nos va a dar a menos 7 quintos elevado a la 4. Y eso, por la ley de signos de los exponentes, tenemos, si es negativo y está elevado a un número par, se vuelve positivo. Así que da lo mismo escribir 7 quintos elevado a la 4. Otro ejemplo, tenemos 7 medios a la 4 dividido entre 9 medios a la 6. Igual voy a hacer como el mismo procedimiento a restar sus exponentes, pero en este caso nos va a dar un resultado negativo. 4 menos 6 nos va a dar menos 2, 9 medios elevado a la menos 2. Bien, vamos a seguir con la siguiente propiedad, que es la potencia de una potencia. ¿Qué significa eso? Que tengo una base, está elevado a algo, y eso mismo está elevado a la vez a otro número. Tengo en este caso 5 tercios elevado al cubo, y eso lo estoy elevado al cuadrado. Voy a dividir este 2 en dos factores, porque me dice que 2 veces estoy multiplicando esta base que es 5 tercios al cubo. Y a su vez voy a expandir, se puede decir, de este 5 tercios 3 veces en cada lugar. O sea, en total voy a hacer 6 veces. 5 tercios escrito 6 veces. Como resultado me da 5 tercios elevado a la 6. Como pueden notar, simplemente podría multiplicarse 3 por 2, me da 6. Y explícitamente, como resultado directo, puedo hacer 5 tercios elevado al cubo elevado al cuadrado, multiplico los exponentes 3 por 2 y eso me da 5 tercios a la 6. Y podemos tener también aquí un ejemplo para poder aclarar. 4 novenos elevado al cubo y eso mismo elevado a la quinta. Voy a multiplicar simplemente sus exponentes. 4 novenos lo escribo y multiplico 3 por 5, que me va a dar 15. Bien, otro ejemplo. Tengo menos 7 quintos elevado al cubo y a la vez elevado a la cuarta. Voy a multiplicar también sus exponentes. 3 por 4, 12. Pero como ven, tiene un signo negativo y su exponente es par, entonces su resultado va a ser positivo. 7 quintos elevado a la 12. En conclusión, podemos decir que una potencia de otra potencia es simplemente la multiplicación de sus exponentes. Otra propiedad es la propiedad de potencia de una multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una multiplicación y esa multiplicación está elevado a un número. En este caso, tengo 4 quintos por menos 7 octavos elevado a la quinta. ¿Cómo soluciono eso? Si tengo cualquier número, cualquier multiplicación de número natural elevado a n, puedo hacerlo o puedo distribuirlo el exponente en ambos números naturales. Entonces, en nuestro ejemplo, también puedo hacer lo mismo y lo voy a distribuir el exponente a 4 quintos y también a menos 7 octavos. He distribuido los exponentes. En general, entonces, podemos decir que la potencia de una multiplicación es simplemente distribuir el exponente en cada uno de los factores de la multiplicación. Veamos un ejemplo. Tengo menos 9 sobre 13 avos por
4 sobre 11avos, ambos términos o esta multiplicación elevado a 11. Voy a distribuir a cada uno de los términos el exponente 11. Es muy simple. Ahora vemos otra propiedad que es la potencia de exponente entero negativo. ¿Qué pasa si tengo un número natural que tiene un exponente negativo? ¿Y cómo se resuelve esto? Simplemente anotamos el 1 y lo dividimos en la misma base con el exponente, pero con signo positivo. Y eso aplicamos nosotros a nuestros números fraccionarios. Entonces podemos decir, si tenemos un número fraccionario elevado a un exponente entero negativo, podemos escribirlo entre 1 dividido entre la base que es AB con un exponente positivo n. O bien podemos hacer o desarrollar este mismo ejemplo, A dividido entre B elevado a la menos n, lo anoto como 1 sobre A sobre B elevado a la n. Voy a distribuir el exponente, eso ya hemos aprendido. Lo distribuyo el exponente con A y el exponente con B. Hago extremos con extremos y medios con medios y me da B a la n sobre A a la n, lo que puede ser escrito como B sobre A todo elevado a la n. En resumen, podemos decir que A sobre B todo elevado a la menos n es igual a invertir el término B sobre A elevado a la n. Como pueden observar, esta es la base, A sobre B. Se ha invertido B sobre A. El exponente que es negativo se ha transformado en positivo. Veamos un ejemplo. Tengo 4 novenos elevado a la menos 2. Voy a anotar 1 sobre 4 novenos elevado ya al cuadrado. Ya no anoto el negativo. O bien, puedo resolver de la siguiente manera. 4 novenos elevado a la menos 2, lo anoto sobre 1 sobre 4 novenos elevado al cuadrado, distribuyo los exponentes, el exponente 2 se distribuye con el 4 y con el 9, y hago extremos con extremos, medios con medios, y me queda 9 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, teniendo como resultado 81 sobre 16. Como ven, la potencia de exponente entero negativo simplemente es invertir la base y ponerle como exponente el exponente positivo. Veamos un ejemplo más complejo. 5 medios a la cuarta por 5 medios al cubo, todo elevado entre 7 quintos elevado a la cuarta y toda esta división elevado al cuadrado. Como observan, tenemos la misma base. Hemos aprendido una propiedad que dice que si una multiplicación tiene la misma base, puedo sumar sus exponentes. Entonces voy a sumar 4 más 3, que me da como resultado el número 7. Seguimos anotando su denominador. Ahora vamos a distribuir el exponente 2. Voy a distribuir entre el primer término que está en el numerador y entre el segundo término que está en el denominador. Ahora tenemos exponente o potencia de una potencia. Sabemos que tenemos que multiplicar, entonces se vuelve a 5 medios elevado a 14 sobre 7 quintos elevado a la 8. En este caso podemos hacer la distribución del exponente como habíamos aprendido anteriormente, entonces 5 a la 14 sobre 2 a la 14, 7 a la octava sobre 5 a la octava. Hacemos extremos con extremos y medios con medios. Nos queda 5 a la 14avos por 5 octavos sobre 2 a 14avos menos 7 octavos. Multiplicamos esto. Como son bases iguales, el número 5, vamos a sumar 14 más 8 nos da 22. El denominador lo dejamos como está y eso podemos calcular mediante la calculadora y nos va a dar el resultado. Lo importante es que conozcan cómo se aplican las propiedades de la potenciación. ¿Qué sucede cuando tenemos un exponente menos 1?
Cuando un número quebrado está elevado a -1, nos da el mismo número quebrado pero invertido. Como ven, la base es aquí AB. Resultado me va a dar B sobre A. Veamos un ejemplo. Tengo 2/3 elevado a la -1. Voy a invertir el denominador con el denominador y me da como resultado 3/2. Como han visto, hemos aprendido las propiedades de la potencia. Tenemos acá una tabla que es el resumen de estas propiedades. Espero puedan copiarlo en sus cuadernos y no se olviden tampoco de esta ley de signos que es muy importante para poder hacer la resolución de sus ejercicios. ¿Dónde podemos aplicar esta potencia? Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos las palabras de Jesús. Cuando Pedro le pregunta, le dice, ¿no? Entonces Pedro, acercándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta nuestro querido Salvador Jesús utilizó la potencia para expresar que 70 veces 7 es un número muy grande. Pero lo más importante, que Jesús es nuestro Salvador y Él nos perdona, nos da la segunda oportunidad, la tercera, la cuarta, hasta 70 veces 7. Y Él nos dice, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no nos perdona una sola vez, sino nos perdona muchas veces. Que Dios te bendiga, querido alumno, que llene de paz, de amor tu hogar y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.